Otra manera de calcular un límite será a través de las propiedades de los límites. Estas propiedades vienen dentro del formulario que les di. ¿Qué nos dice? Propiedad número 1. Dice el límite de C, donde C es una constante, cuando x tiende a, es igual a C. Esto es que si tenemos el límite de una constante, por ejemplo, 3, cuando x tiende a 2, como en este caso 3 es una constante, pues de acuerdo a esa propiedad, el límite de una constante C es igual a la constante. Entonces el límite sería igual a 3. Otro ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, el límite de menos 5 cuando x tiende a 0, como menos 5 sigue siendo una constante, pues el límite de menos 5 sería menos 5. Otro ejemplo, si tenemos el límite de 2 séptimos cuando x tiende a menos 1, como 2 séptimos es una constante, pues el límite sería la misma constante, o sea, 2 séptimos. Esto es lo que básicamente nos dice esta propiedad, que el límite de cualquier constante será igual a la constante, no importando qué valor tienda a x. Bien. Propiedad número 2. Nos dice que el límite de x elevado a la n, cuando x tiende a, es igual a elevado a la n. Por ejemplo, si tenemos el límite de x cuadrada cuando x tiende a 3, entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir el valor de a en x. Esto sería 3 elevado al cuadrado y eso sería igual a 9. Entonces el límite de la función sería 9. Otro ejemplo. Si nos piden calcular el límite de la función x cúbica cuando x tiende a menos 2, entonces de acuerdo a la propiedad número 2, sustituimos el valor de menos 2 en la función. Entonces menos 2 elevado al cubo, menos por menos da más, por menos da menos. 2 al cubo sería 8. Entonces el límite de esta función sería menos 8. Esto es básicamente lo que nos dice la propiedad número 2. Propiedad número 3. Nos dice el límite cuando x tiende a de c, donde c es una constante que multiplica la función f de x. Esto es igual a la constante c multiplicando el límite de la función f de x, cuando x tiende a. Por ejemplo, el límite de 3x cuadrada cuando x tiende a menos 5. En este caso tenemos que 3 sea la constante c y x cuadrada sería la función f de x. Entonces lo único que tenemos que hacer es pasar la constante así como está, 3, y evaluar el límite de la función f de x. Aquí aplicaríamos la propiedad anterior, la número 2. Sustituimos el valor de menos 5. Sería menos 5 al cuadrado igual a 3 por menos 5 al cuadrado sería 25 positivo. Y 3 por 25, 3 por 5, 15, 3 por 2, 6 y 1, 7. 75. Entonces el límite sería 75. Otro ejemplo.
ejemplo, el límite de menos 2x cuarta cuando x tiende a 2. Entonces la constante menos 2 la pasamos igual. Y evaluamos el límite. Sustituimos el valor de x igual a 2 en la función. Sería 2 elevado a la cuarta. 2 a la cuarta sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Y menos 2 por 16 sería menos 32. Entonces el límite de la función sería menos 32. Bien. Y eso es básicamente lo que nos dice la propiedad número 3. Bien. Ahora vamos a borrar esto. Propiedad número 4. La propiedad 4 se refiere cuando tenemos el límite de una suma o una resta de funciones, f de x más menos g de x. Entonces lo único que tenemos que hacer es evaluar el límite de cada uno de los términos que estamos sumando o restando de manera individual, aplicando para ello las tres propiedades anteriores que ya vimos. Por ejemplo, el límite de esta función. Aquí tenemos una suma. Entonces aplicamos el límite para cada término que estamos sumando o restando. Entonces sustituimos x por 4. Sería 4 al cuadrado más 3 por 4. Entonces 4 al cuadrado sería 16. 3 por 4 sería 12. 16 más 12 sería 28. Entonces el límite sería igual a 28. Otro ejemplo. Aquí tenemos el límite de una resta. Aplicando la propiedad número 4, esto sería igual a menos 2 elevado al cuadrado menos 2 por x que vale menos 2. Menos 2 al cuadrado sería menos por menos da más, 2 por 2, 4. Menos por menos da más, 2 por 2, 4. 4 más 4 nos daría 8. Entonces el límite será igual a 8. Propiedad número 5. Aquí se refiere cuando tenemos el límite de un producto, f de x por g de x. Entonces lo único que tengo que hacer es calcular el término f de x y g de x. Calcular el límite correspondiente de cada uno de los factores de ese producto. Por ejemplo, el límite de este producto. ¿Esto a qué sería igual? Sería menos 3 elevado al cuadrado menos 3 por x que vale menos 3, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis, 2 por menos 3 más 4, cerramos paréntesis. Entonces menos 3 al cuadrado sería 9 positivo, menos por menos da más, 3 por 3, 9, por 2 por menos 3 sería menos 6 más 4. 9 más 9 nos da 18. Menos 6 más 4 nos da menos 2.
18 por menos 2 sería menos 36. Por lo tanto, el límite de la función sería menos 36. Eso nos dice la propiedad número 5. Propiedad número 6. Aquí se refiere cuando tenemos el límite de un cociente, f de x entre g de x, donde lo único que tengo que hacer es calcular el límite del numerador, f de x, y calcular el límite del denominador, g de x. Pero aquí nos hacen una aclaración. Dice siempre y cuando el límite de g de x, o sea del denominador, sea diferente de 0. ¿Por qué? Porque si al momento de evaluarlo nos queda una división sobre 0, recordar que no existe la división sobre 0. Esa cantidad no está definida. Por ejemplo, aquí tenemos el límite de este cociente. Evaluamos el límite del numerador y del denominador, sustituyendo x por menos 2. Sería menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2, entre 3 por menos 2 más 4. Entonces menos 2 al cuadrado sería 4 positivo. Menos por menos da más, 2 por 2, 4. Sobre 3 por menos 2, menos 6, más 4. Entonces 4 más 4 sería 8, entre menos 6 más 4, menos 2. Y 8 entre menos 2, menos 4. Por lo tanto, el límite de esta función sería menos 4. Eso nos dice la propiedad número 6. Entonces vamos a borrar esto. Y finalmente la propiedad número 7. Aquí se refiere cuando tenemos el límite de una raíz n de f de x, donde lo único que tengo que hacer es evaluar la raíz n del límite de la función f de x. Nos dice, si n es par, se requiere que el límite de la función f de x cuando x tiende a sea positivo o 0. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros calculamos una raíz par, o sea, las raíces pares son, por ejemplo, la raíz cuadrada, la raíz cuarta, la raíz sexta, raíz octava, raíz décima, doceava, catorceava, etc. Estas solamente se pueden calcular para 0 y para números positivos. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, de 4, de 8, de 9, de 12 y del 0, obviamente. Estos se pueden calcular. Algunos valores pues obviamente no me dan exactos, pero sí se pueden calcular. Entonces cuando son raíces pares solamente se pueden evaluar para 0 y para números positivos. O sea que yo no puedo calcular, por ejemplo, raíz cuadrada de menos 4, porque estaría hablando de números imaginarios, números que están fuera de la recta numérica. De hecho, si lo pongo en la calculadora, raíz cuadrada de menos 4 me va a marcar error. Repito, porque son números imaginarios. Y cuando hablamos de raíces impares, como la raíz cúbica, la raíz quinta, la raíz séptima, raíz novena y demás, aquí no hay ningún problema. Se pueden evaluar para números positivos, para 0 y para números negativos. Por ejemplo, raíz cúbica de menos 8. Esto sería igual a menos 2. ¿Por qué? Porque si yo multiplico menos 2 por menos 2 por menos 2, nos daría un valor de menos 8. Esto sí existe. Entonces, cuando son raíces impares, pueden evaluarse para cualquier valor de x, números positivos, 0 y negativos. Y cuando son raíces pares, pues únicamente para números positivos y para el 0.
no puede tomar valores negativos. Es lo que nos dice aquí la aclaración. Entonces vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, tenemos esta función raíz cuadrada. Entonces lo único que hacemos es evaluar la función. La raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado menos 7. Menos 4 al cuadrado sería 16. Menos 7. 16 menos 7 sería 9. Y la raíz cuadrada de 9 pues sería 3. Y básicamente eso es lo que nos dice la propiedad número 7. Entonces si observamos, lo que nos dicen las propiedades de los límites es que para evaluar un límite, pues simplemente es sustituir el valor de x directamente en la función. Claro, siempre y cuando esto se pueda, porque en algunos casos no se puede hacer. Ahorita después del corte vamos a ver cuándo sí y cuándo no se puede hacer.